Eugenia, gracias por atendernos. Gracias, no. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Tenías alguna expectativa? Supongo como la mayoría de que iba a haber algún anuncio, finalmente no ocurrió. Sí, pensé que iba a anunciar algo en relación a YPF, porque en este momento se quiere responsabilizar a YPF por la dramática pérdida del autoabastecimiento y sobre todo por la dramática agotamiento de nuestras reservas, ¿no? Las reservas de gas cayeron 55% en estos 9 años y las de petróleo 22%. De ser exportadores, hoy somos importadores por 10.000 millones de dólares al año. O sea que ha habido una debacle en esta década y bueno, como en el tema trenes, parece que el problema es de TVA, bueno, en el tema energía parece que el problema solamente es de YPF y se esconde, ¿no?, buscando un culpable, una política absolutamente depredadora y equivocada. Pero me sorprendió mucho ¿La menciona tu papá? Sí, la verdad que sí, pensé que iba a anunciar o la intervención de YPF o la renacionalización, ¿no?, y me sorprendió. Primero que no dijera más, no anunciara ninguna medida y después que reivindicara la gestión de mi padre en YPF, que bueno, que las cifras lo muestran, ¿no? La producción de gas y de petróleo de YPF y del país crecieron muchísimo en esa década, de gas 94%, de petróleo 64%, pero también las reservas de gas crecieron 18%, las de petróleo también, o sea que fue una década donde aumentó todo. La exploración llegó a su pico en el año 95, entonces fue una década de muchísima inversión y donde la Argentina consolida el autoabastecimiento, que desde la época de Mosconi en los años 20 se quería llegar al autoabastecimiento, pero en realidad se llega y se mantiene en los 90, y no sobreexplotando los yacimientos como escuché muchas veces que se decía, ¿no?, que se producía mucho pero no se invertía en exploración, sino que siempre se reponía por cada metro cúbico de petróleo que se sacaba, se reponía 1,5, además de que se seguía explorando. Así que Vos denunciaste en su momento el viraje que tuvo Menem de pasar de una YPF estatal a la privatización de YPF. Denunciaste un gran negociado. Claro, porque era una empresa del Estado mixta, porque era una empresa privada, era una sociedad anónima, pero mixta, con capital controlada por el 20% de las acciones del Estado, y una acción de oro era controlada por el Estado, así que servía a los intereses del país, pero funcionaba con criterios de las corporaciones petroleras mundiales, como Petrobras. Petrobras, después de la transformación de YPF, ya en esta década hace esa misma transformación, cotiza en las bolsas del mundo, pero el gobierno brasilero mantiene el control de la empresa, ¿sí? Bueno, ese modelo se termina y se vuelve al capitalismo de amigos, que fue inesperadamente venderle las acciones del Estado a Repsol, sin que hubiera habido además ni siquiera buscar la mejor oferta. Primero, que no era necesario, fue un negocio entre el gobierno español y Menem, muy negativo para el país. Pero también hay que decir que en ese momento, y la presidenta hoy explicó que la provincia de Santa Cruz tenía casi el 5% de las acciones de esa YPF y también se las vendió a Repsol. Los Kirchner no protestaron ni dijeron que no había que vender la acción de oro y que había que mantener la YPF, que era la 11 empresa petrolera del mundo en ese momento. Vos que sos economista, Marcelo, tenía el mismo valor de mercado, 15.000 millones de dólares. Era hoy. Que Petrobras. Petrobras y YPF tenían esa misma evaluación de mercado, ¿sí? Hoy Petrobras creció 19 veces, 280.000 millones de dólares vale Petrobras, estaba en el mismo lugar, y ahora YPF sigue valiendo lo mismo, solo que la Argentina perdió todos los yacimientos que en la gestión de mi padre había comprado YPF en Brasil, en Ecuador, en Perú, en el Golfo de México, en Indonesia, porque el proyecto de él era que fuera... Ahora vos decís busca chivos expiatorios. Ahora, además de la política energética, bueno, falló y con los resultados por los resultados a la vista, no está exenta de responsabilidad la propia YPF. No, acá, mira,
Repsol, desde que se hizo cargo de YPF, tuvo una política de sobreexplotar los yacimientos, de un retiro de dividendos casi del 90 al 100% todos los años, al menos del 2003, y una vez que cuando se argentiniza la empresa, que ese fue el eufemismo que utilizó Néstor Kirchner, y que obligan a que el amigo Eskenazi entrara como accionista, bueno, se hace un acuerdo societario donde, y esto fue refrendado por los organismos oficiales, este contrato de accionistas fue supervisado por Néstor Kirchner, que como bien saben, él controlaba todo, ¿no? Y el acuerdo societario que firmaron el grupo Eskenazi con el grupo Repsol era que iban a retirar el 90% de las utilidades todos los años, y que era la manera en que Eskenazi iba a repagar el crédito, el préstamo que le dio la propia Repsol para comprar la empresa, y que eran 1.000 millones de dólares, que son, y otros 1.000 y pico millones, casi 1.500, que le daba un consorcio de bancos suizos, y que se iba a ir repagando con las utilidades impresionantes que retiraban todos los años. ¿Con qué dinero iban a invertir? Y si era gratis comprar YPF, y fue lo que forzó el gobierno, porque el gobierno fue el que apadrinó a Eskenazi para que entrara se le hubiera quedado al gobierno. ¿Por qué no la compró el Estado? Entonces acá hay muchas explicaciones que tiene que dar el ministro debido, el secretario de Energía Cameron, los directores estatales, porque siempre ha habido, por la importancia de YPF, que es la mayor empresa del país, había directores del Estado en YPF, hay todavía, y refrendaron todo. Entonces, María Eugenia, déjame hacer una pregunta de otro tema. Vos como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No me equivoco. Sí, por la Ciudad de Buenos Aires. Como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo observás el cruce que hay, la pelea por el control de los subtes entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la ciudad? Bueno, yo, si hubiera sido jefa de gobierno, cuando el gobierno nacional decide traspasar los subterráneos, hubiera hecho que se cumpliera un artículo de la Constitución, no tengo ahora el número, pero nosotros lo hemos analizado en la coalición cívica, que exige que todos los traspasos de servicios públicos del gobierno nacional a una provincia o a un distrito se haga con el presupuesto correspondiente. Y eso no fue algo que aclaró el gobierno de la ciudad de entrada. Y después también hubiera hecho un inventario, antes de decir qué es lo que me están traspasando, hacer un inventario de cuál era el estado de ese servicio. Se sentaron en una mesa de negociación, se aumentó la tarifa, y creo que, bueno, pero la actitud de Macri cuando se sacó la policía ayer me pareció correcta, porque la situación, cómo se viaja en los subtes, es parecida a cómo se viaja en los trenes nacionales. Hay un problema en la política de transporte que es responsabilidad del gobierno nacional, porque hace 9 años, Marcelo, que está en el poder, y si ha habido crecimiento extraordinario, ingresos extraordinarios... ¿No vio eso Macri en enero cuando firmó el Claro, preacuerdo? Sí, lo tendría. Por eso yo dije lo que yo hubiera hecho, ¿sí? Antes de firmar cualquier acuerdo, hubiera hecho un inventario y hubiera exigido que se pase el presupuesto completo, ¿no? Pero acá hay un problema muy grave que afecta a millones y millones de argentinos, que es el transporte público, ya sea los trenes, los subtes, que hasta el día de hoy es responsabilidad del gobierno nacional, y que no hay justificación para haber destinado miles y miles de millones de dólares en subsidios, y que tengamos trenes que están obsoletos y que la gente viaja de forma absolutamente indigna e insegura. María Eugenia, gracias por atendernos. Gracias.